Ahora, en la definición, lo que conocemos como hipotiroidismo es una situación clínica derivada de la disminución en grado variable de la producción, secreción de hormonas tiroideas, ya sea tiroxina o triiodotironina. Anteriormente solo se conocía por su examen físico a un hipotiroidismo que se lo asociaba con mixedema. Sin embargo, ahora se ha demostrado que hay diferentes etapas clínicas, diferentes signos y síntomas que nos pueden influir en el diagnóstico de un hipotiroidismo o que el hipotiroidismo causa este tipo de reacciones, como veremos más adelante. Ahora, dentro de la epidemiología del hipotiroidismo, tenemos que es más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación de 4:1. Eh, Se encuentra en el 0,5 al 4% de la población y es el trastorno funcional endocrino más frecuente dentro de la población. Ahora, dentro de la etiopatogenia, tenemos que el hipotiroidismo se ha dividido para su estudio en hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario o hipotiroidismo periférico. Veremos sus causantes a lo largo del video. Sin embargo, cabe recalcar sus definiciones. El hipotiroidismo primario es causado cuando hay una afectación directa de la glándula tiroides. Es decir, cuando la glándula tiroides está imposibilitada de producir hormonas tiroideas. Cuando es un hipotiroidismo primario es cuando se afecta al eje hipotálamo hipoficiario. ¿Por qué es importante que este eje hipotálamo hipoficiario? Porque estos van a estimular a la tiroides a que secrete hormona tiroidea. Ahora, puede haber un tercer tipo que es el hipotiroidismo periférico. Este puede ser causado cuando hay un fallo en cómo los tejidos reaccionan a esta hormona tiroidea. Puede haber un fallo en el transporte, fallo en el metabolismo o un fallo en, en la resistencia de los tejidos hacia la hormona tiroidea. Ya sabemos que el hipotiroidismo primario es causado por una afección directa hacia la glándula tiroides. La podemos dividir en dos, en la pérdida de la función del tejido y en la pérdida de la biosíntesis y secreción. En la pérdida de la función del tejido tenemos las enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis crónica autoinmune y hipotiroidismo autoinmune irreversible. Y también terapias para tratamiento del hipertiroidismo, como es la terapia radioactiva, la radioterapia de cuello, entre otras. También tenemos enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis y la amiloidosis, tiroiditis infecciosa y digenesia tiroidea, que esta puede ser que hay una falta de tiroides o una tiroides ectópica, por ejemplo. En los efectos de la biosíntesis y la secreción de las hormonas tiroides tenemos errores congénitos de la biosíntesis hormonal, es decir que desde el nacimiento va a haber fallos en la producción de estas hormonas, en el déficit de yodo y en la ingesta excesiva de yodo, es decir, en defectos nutricionales. Y en fármacos, tenemos fármacos que tenemos aquí algunos antibióticos, algunos fármacos que están recomendados en los pacientes con hipertiroidismo, en pacientes con anemia, entre otros. Incluso los pacientes que usan antirretrovirales en los pacientes con VIH. El hipotiroidismo secundario puede ser causado por una afectación al hipotálamo o a la hipófisis. Entre ellos tenemos una pérdida de la función del eje hipotálamo hipoficiario, que tiene diferentes causas. Entre ellos tenemos tumores en el adenocarcinoma, en el glioma, meningioma o en una metástasis. Cuando hay una cirugía o una radioterapia hipoficiaria, un traumatismo craneal, una necrosis isquémica que tiene diferentes causas, puede ser causado por una hemorragia, por un corte en el tallo o por un aneurisma. Cuando hay una infección, cuando hay una enfermedad infiltrante, como sarcoidosis, histocitosis, hemocromatosis, entre otras. Cuando hay una enfermedad inflamatoria como la hipofisitis linfocítica crónica o cuando es una afectación congénita, es decir, cuando una persona nace con una afectación en el eje hipotálamo hipoficiario. Tenemos también los efectos funcionales en la síntesis y secreción del TSH. En las mutaciones podemos tener que que se afecta directamente al receptor de la hormona que estimula la liberación de tirotropina. O puede haber mutaciones en esta hormona, en la hormona tirotropina secretada por la hipófisis. Ahora, puede ser causada por fármacos. En el libro comenta fármacos que están recomendados en la lucha contra el cáncer y otros y cuando se suspende bruscamente la terapia con levotiroxina. Ahora, hipotiroidismo periférico. Hay diferentes causas que pueden causar un fallo
en el transporte o puede haber una resistencia a estas hormonas. Primeramente tenemos que hay tumores que expresan la actividad de la iodinasa tipo 3. Ahora, las iodinasas lo que hacen es transformar T4 en T3. Ahora, T3 está en menor cantidad que T4 en el cuerpo. Por tanto, si hay un aumento de T3 en equivalente a T4, significa que va a haber un hipotiroidismo debido a que hay una disminución de la hormona tiroides circulante. Puede ser causado por un hemangioma, por un hemangioendotelioma o por un fibrosarcoma. Ahora, hay síndromes de menor sensibilidad o hiposensibilidad de las hormonas tiroides. ¿A qué se refiere esto? Hay síndromes que afectan directamente a cómo el cuerpo reacciona con estas hormonas o antes incluso de hacer su acción, como es el síndrome de Refetov, que básicamente hace que los tejidos se vuelvan resistentes a esta hormona tiroidea. O puede ser el síndrome de Allan-Erdon-Dudley, donde hay una falla en el transporte de la hormona tiroidea, o puede haber defectos en el metabolismo de las hormonas tiroideas. Ahora, este fallo en el metabolismo muchas veces es causado por una manera genética. No se encuentran enzimas, no se encuentran los transportadores necesarios para el metabolismo de estas. Ahora, en el examen físico va a haber diferentes signos y síntomas que pueden ayudarnos a distinguir entre un hipotiroidismo. Ahora, hay que recordar todas las funciones de la glándula tiroides para ver cómo relacionar estos síntomas. Puede haber una hipertensión arterial, bradicardia, se encuentra hipertrofia tiroide irregular, pseudonodular, típica de la tiroiditis autoinmune. Ahora, la hipertensión arterial y la bradicardia. Recordemos que las hormonas tiroides aumentan el metabolismo de carbohidratos, lípidos, y esto va a hacer aumentar el gasto cardíaco. A haber una disminución de estas hormonas, va a haber una disminución del gasto cardíaco y por ende y una disminución de la fuerza de contracción. Por tanto, va a haber una bradicardia. Y el cuerpo para compensar esa bradicardia va a aumentar la presión arterial. Ahora, en la cuestión de que ahí va a haber una hipertrofia o un aumento del tamaño de la tiroides, vamos a ver más adelante que en el hipotiroidismo primario puede ser causado por causa de lo contrario, es decir, que va a haber una disminución del tamaño de la tiroides. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque en el hipotiroidismo primario puede ser causado por una enfermedad autoinmune. Y recordemos que la enfermedad autoinmune es cuando el propio cuerpo se está atacando a diferentes órganos, es decir, que va a haber una reacción inflamatoria y por tanto la glándula tiroides va a tener un tamaño o en ciertas partes. Ahora, en el hipotiroidismo secundario puede haber amenorrea o oligomenorrea. Ahora, ¿por qué puede estar causado esto? Recordemos que el hipotiroidismo secundario es también afectado directamente al eje hipotálamo hipoficiario. Este eje también libera hormonas de crecimiento, sexuales, y esto justifica la amenorrea o oligomenorrea. También es un efecto directo de las hormonas, de la disminución de las hormonas tiroides. La lactorrea, disminución del vello púbico y axilar. Al haber un fallo en el eje hipotálamo hipoficiario, también va a haber un fallo en la producción de caracteres sexuales, decaimiento, hipotensión arterial y la glándula tiroides no es palpable. ¿Por qué es la diferencia en el hipotiroidismo primario, donde sí se podía palpar y puede estar hasta aumentar el tamaño? Esto debido a que no hay ningún proceso que inflame la tiroides. Es más, si hay un daño en el eje hipotálamo hipoficiario, es normal que la glándula tiroides disminuya de tamaño debido a que no hay una estimulación de estas hormonas. Ya explicamos lo que puede causar que este eje hipotálamo hipoficiario falle, pero por ejemplo, cuando hay una radioterapia que afecte ese lugar, va a haber una disminución de las hormonas que estimulan la tiroides. Por tanto, la tiroides, como no va a haber estimulación, no va a secretar hormonas y por tanto su tamaño va a disminuir. Ahora, puede haber muchos síntomas y signos generales. Fatiga, debilidad muscular, ya hablamos de la bradicardia, bajo en la presión arterial. Pero hay uno muy importante que es el mixedema o hay una hinchazón en diferentes partes del cuerpo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Eh, Diferentes estudios han dado como resultado que una disminución de las hormonas tiroideas conduce a un aumento de depósito de mucopolisacáridos en el espacio intersticial. En- por ejemplo, uno de estos componentes podría ser el ácido hialurónico. Al haber una mayor concentración de estos en el espacio intersticial, va a haber que hay una mayor concentración de agua debido a que estas mismas las están atrayendo.
Esto causa que haya una hinchazón en general. Por tanto, vemos a un paciente con, por ejemplo, mixedema, una cara edematosa, hinchada o hinchados, que no corresponde a depósitos de grasa, sino a depósitos eh, de mucopolisacáridos debido a esta baja de la hormona tiroidea y que como consecuencia causa este edema. También se ve ascitis, se ve derrame pericárdico. Se explica por esta baja de la hormona tiroidea. Ahora, para el diagnóstico del hipotiroidismo se suman los hallazgos encontrados en el examen físico más diferentes pruebas. Una de ellas es el cálculo de la hormona tiroidea en la sangre, que por supuesto debe estar disminuida. Ahora, para saber si es un hipotiroidismo primario o secundario, se tiende a hacer una prueba con eh, hormona estimulante de la hormona tirotrópica. Ahora, cuando se inyecta o se hace esta prueba, tiende a aumentar los niveles de hormona tiroidea cuando es un hipotiroidismo primario. Cuando es un hipotiroidismo secundario, sabemos que dependiendo de la causa puede aumentar o disminuir, debido a que la causa puede ser hipotalámica o puede ser de la adenohipófisis. Ahora, también existen pruebas complementarias como pueden ser un electrocardiograma, eh, pruebas para ver cómo están los eritrocitos, ya que se tiende a ver que puede haber una anemia en los pacientes con hipotiroidismo. También se tiende a ver en el examen físico también se incluye el examen de piel y faneras, ya que puede haber una descamación de la piel, una caída del pelo. Por lo general, cuando no se distribuye un grado de la enfermedad, se las tiende a llamar subclínicas. Y esto tiene que ser evaluado con un especialista. Recordar que un especialista no podemos dar resultados al azar y tienen que hacer pruebas complementarias para seguir viendo al paciente.